Para mí es importante, pero como Eh, quieras. Ahora sí. Eh, bueno, con una ponencia titulada Eterno retorno como reencuentro con el cuerpo o de cómo el cuerpo se piensa a sí mismo, o algo así. Bueno, Sí, 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 algo así. Es un título que cambié un par de veces igual, pero terminó quedando ese al final. Eh, bueno, lo que yo pretendo en este trabajo es, no es nada demasiado original, simplemente me interesa a mí la lectura que hace Klosowski eh, de Nietzsche, eh, y me interesa la forma en que él piensa la relación en Nietzsche entre el cuerpo y el pensamiento, ¿no? Que es como, me parece que es lo más importante. Eh, Klosowski es un pensador y un escritor y un artista que así como Nietzsche tiene una cuestión, ¿no? Con el sistema médico, con el sistema normalizador, digamos, de la medicina, entonces es muy crítico, al igual que Nietzsche. La propuesta de, de Klosowski pasa por considerar una idea de pensamiento corporante, ¿no? Lo que él plantea, entre otras cosas, es que en Nietzsche lo que se busca, lo que Nietzsche busca es como pensar con el cuerpo, o más bien lo que él trata de rastrear en Nietzsche es, no, es la manera en que Nietzsche piensa con el cuerpo. Eh, eh, bueno, vale tener en cuenta, ¿no? Que esto, que Nietzsche es un pensador que de alguna manera trata de dar cuenta de cosas que mediante el lenguaje es difícil dar cuenta, con lo cual cae siempre en este problema, ¿no? De que pretende habitar lo ininteligible o llegar a lo ininteligible a través del lenguaje, ¿no? Que es del orden de lo racional, eh, y se cae siempre en este problema. Algo de lo cual va a dar cuenta Klosowski es eh, que de alguna manera nosotros tenemos acceso, digamos, utilizamos el lenguaje, ¿no? Para dar cuenta de cosas que son del orden del cuerpo, del orden de lo fisiológico. Él habla de estados valetudinarios, que es un concepto que está medio en decadencia. Lo valetudinario hace referencia a algo que es viejo, algo que decae, que es algo decrépito, algo que está muriendo. Eh, es un concepto que ya no se usa, pero hace referencia a un estado de enfermedad, ¿no? En el encuentro con un estado de enfermedad, lo que sucede y lo que le interesa a Klosowski en ese momento, y esto lo detecta en Nietzsche que está sufriendo, ¿no? Que sufre como estos trastornos, estos dolores de cabeza, ¿no? Que sufría. Eh, lo que él dice es que cuando uno convive con un estado valetudinario, que es un estado de dolor constante, lo que sucede es que la conciencia de alguna manera se desplaza hacia un margen, porque la conciencia está todo el tiempo pretendiendo ponerle unidad, ¿no? Sintetizar, digamos. Eh, Hay que recordar que Nietzsche, para Nietzsche el cuerpo en sí no tiene una unidad, sino que es un campo de fuerzas, ¿no? Una multiplicidad de fuerzas en pugna todo el tiempo. Esto lo dice claro en el Zaratustra, en Despreciadores del Cuerpo, cuando dice, eh, eh, creo que lo tengo acá anotado, a ver, para no decir cosas que no son. O sea, el cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Eh, Esto de pluralidad dotada de un único sentido quiere decir que, eh, digamos, en el terreno de pulsionalidad que constituye el cuerpo siempre hay una pulsión que es dominante, ¿no? De alguna manera, esto, ¿no? El cuerpo que en tanto pensado como desde este lugar del mundo de los afectos, del mundo de las fuerzas, puede ser entendido tanto hacia abajo como hacia arriba, es decir, puede ser entendido como constituido por fuerzas, pero también puede ser entendido como constituyendo a su vez un entorno mayor y constituyéndose a sí mismo como fuerza. Eh, lo que dice es que básicamente lo que hace la conciencia como mecanismo reactivo es detener ese estado de guerra constante
en la medida en que una de esas pulsiones o una de esas intensidades gana terreno, porque siempre hay un sentido dominante en el cuerpo. El tema es que ese sentido dominante va a pasar a ser, digamos, otra vez dominado, digamos, va a volver a entrar en esta guerra, ¿no? La guerra no se detiene, justamente. Lo que hace la conciencia es pretender darle unidad, cohesión, ¿no? Y sentido a estados del cuerpo. Entonces, a mí me interesaba, volviendo al tema este que se mencionaba del consultorio filosófico y la cuestión de estas ideas, metáforas médicas, Nietzsche menciona en varias ocasiones en el Zaratustra, no sé si en Zaratustra, pero sí en la Gaia Ciencia, en un momento habla de que hace mucho que está buscando un filósofo médico. Hace referencia en varios momentos también de su obra, puede ser por ejemplo en Ecce Homo, habla de los estados de salud, a él le interesa mucho la salud, y bueno, y hay que recordar que para él la decadencia cultural se puede entender como una especie de enfermedad, ¿no? Lo que él busca de alguna manera restituir mediante su filosofía es una integridad cultural, en el sentido como se podría pensar una integridad o una salud, digamos, del cuerpo, ¿no? Para que haya una buena salud en un cuerpo, digamos, es como pensarlo en términos de biodiversidad, ¿no? No puede uno alimentarse con un solo alimento, es decir, el monocultivo no es algo bueno en sí mismo, o sea, tiene que haber una biodiversidad para que haya riqueza. Y en esa misma medida él piensa que, digamos, las fuerzas que constituyen la cultura, entiéndanse, digamos, los dioses, el politeísmo, ¿no? Tienen digamos, reconocerse como formando parte de una disputa, de una lucha constante. En un momento, en el caso de los ídolos, Nietzsche habla o muestra una imagen de una situación en la cual mueren los dioses antiguos, ¿no? Y la razón por la que mueren los dioses antiguos, dice él, es una carcajada que se produce en un momento en el que se está cremando al dios cristiano. Se ríen y esa risa los mata, se ríen porque les causa gracia el hecho de que entendamos, que la humanidad entienda la divinidad, no como lo que es, digamos, divinidad justamente quiere decir que hay muchos dioses, ¿no? Entonces les causa gracia eso, ¿no? Entonces mueren. Digamos que la muerte del dios cristiano arrastra la muerte de los demás dioses. Digamos, de esto se deduce, no que Nietzsche sea un pensador que digamos, que sea, eh, que, que sea teológico, digamos, ¿no? Que crean dioses, pero puede pensarse que las fuerzas constitutivas de la realidad son dioses de alguna manera, ¿no? Estas intensidades que constituyen los cuerpos, que constituyen la totalidad de las cosas, pueden pensarse en términos de que, digamos, que manifiestan una riqueza espiritual, ¿no? Y que bueno, y que no están de más. Entonces, todos los dioses, todas las divinidades, todas las deidades entendidas como fuerzas constitutivas de la realidad, eh, eh, son en última instancia necesarias. Eh, y la existencia de un único Dios es lo que hizo que, bueno, que haya una decadencia cultural que él la diagnostica a partir bueno, del cristianismo, ¿no? Y del judaísmo y del dios hebreo. ¿No? En la genealogía de la moral, él dice en un momento, eh, perdón, estoy un poco lento porque ayer fue viernes y... Bueno, cuestión, en la genealogía de la moral, lo que él dice es que la rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores. Este origen, digamos,
él diagnostica como un origen del decaimiento de la cultura, entendiéndose como el comienzo de la enfermedad, ¿no? De cuando el resentimiento se vuelve creador y engendra valores. Esto es muy interesante porque ¿qué quiere decir que el resentimiento se vuelva creador, ¿no? Y que el resentimiento engendre valores? Es interesante, porque parece ser, o sea, en términos de cómo, de una lectura por ahí más superficial de Nietzsche, se puede pensar que la creación, la idea de creación o de crear valores no le corresponde a un espíritu resentido, ¿no? Pero el resentimiento es creador y crea valores, ¿no? Y estos valores son justamente esos valores que proyectan un mundo más allá de este, porque eh, eh, está esta imposibilidad de querer hacia atrás y demás. Pero bueno, me estoy yendo mucho para el lado de Nietzsche y no estoy hablando de Klossowski, así que voy a hablar un poquito más de Klossowski, porque me imagino que Nietzsche, a mí Nietzsche me encanta y imagino que ustedes también, pero voy a volver un poquito sobre Klossowski para entender un poco su punto de vista. Lo que dice Klossowski es que en los estados valetudinarios, es decir, cuando uno tiene un dolor agudo en el cuerpo, el estado se hace entender al precio de la conciencia. Es decir, la conciencia de alguna manera se obnubila, queda obnubilada, queda puesta al margen. Eh, eh, su mecanismo reactivo de unificar, digamos, de darle cohesión y sentido a lo que le pasa al cuerpo, se corre, digamos, eh, y entra en juego el cuerpo, ¿no? El cuerpo, digamos, se manifiesta, expresa aquello que puede, como en términos de Deleuze se podría decir. Eh, entonces, el dolor del enfermo viene a ser como eh, la interpretación de la lucha que se da entre diversas funciones del cuerpo. Eh, de alguna manera, cuando aparece un estado de dolor, un estado en el que el cuerpo se hace presente, eh, eh, digamos, es más fácil dar cuenta de los procesos de síntesis propios del cuerpo y de cómo esos procesos de síntesis, esas fuerzas constitutivas del cuerpo, son anteriores, ¿no?, a toda capacidad de la conciencia de codificarlas y descifrarlas. Lo que dice Klossowski es que la conciencia justamente es el código, eh, de esto, es un código que se hace a partir de tratar de descifrar las pulsionalidades del cuerpo, ¿no? Lo que va a buscar entonces es un pensamiento corporante, y esto lo va a arrastrar en Nietzsche, ¿no? De alguna manera, quitarle a la conciencia, o restituir, digamos, a las fuerzas corporantes, a las fuerzas del cuerpo, restituirles su lugar, ¿no? Su lugar en tanto significación, digamos, su capacidad de significar, de decir algo sobre el cuerpo. El problema es que tenemos solamente el lenguaje para dar cuenta de lo que le pasa al cuerpo, y ese es un problema con el que se encuentra Nietzsche todo el tiempo, pero incluso a veces no lo tenemos al lenguaje, digamos, no el lenguaje en sí, sino las palabras, ¿no? Digamos, de alguna manera el lenguaje hablado, las palabras, se corren cuando aparece el cuerpo, cuando el cuerpo se presenta de esta manera. La conciencia forma parte del cuerpo e interpreta a su vez ese cuerpo, ¿no?, como realizando una serie de síntesis o juegos sintéticos en los cuales intervienen muchos intelectos o conciencias. Esto, Nietzsche hace referencia al sistema digestivo, ¿no? Como en el sistema digestivo hay una serie de síntesis propias de la orgánica corporal, que la misma conciencia los concibe como intelectos, ¿no? Pero eso es porque la misma conciencia es tendencia a ejercer síntesis todo el tiempo sobre el terreno de la pulsionalidad, entiende, digamos, que son intelectos. Lo mismo con la idea de subconsciente, ¿no?, o de inconsciente.
es un concepto, es una palabra, ¿no? La posición de Klosowski sería crítica respecto de las teorías de la psicología en general y de la idea de que mediante palabras se puede resolver algo que tenga que ver con lo pulsional, ¿no? Que haya realmente una cura, que haya realmente algo que curar, ¿no? Bueno. Nietzsche asocia el cuerpo con el sí mismo. El sí mismo es este soberano que está detrás, ¿no? Que de alguna manera no dice, sino que hace. Y bueno, y la conciencia sería como este mecanismo que pretende todo el tiempo frenarlo, ¿no? Establecer como las dominancias de un momento, digamos, como que las detiene en el tiempo, las fija, pretende cohesión, y esta pretensión de cohesión es un mecanismo reactivo, ¿no? Es reactivo justamente porque tiene la misma mecánica que el resentimiento, ¿no? Detiene las cosas, pretende detenerlas, hace que de alguna forma a estas cosas se les atribuya un sentido o una voluntad, ¿no? Cuando a veces uno dice mi cuerpo, ya le está atribuyendo un sentido al cuerpo, ¿no? Como una propiedad. Cuando decimos me duele acá o me duele allá, es como si el cuerpo nos estuviera dañando, es como si la conciencia estuviera todo el tiempo en un estado de supremacía respecto del cuerpo, ¿no? Y entendiendo, digamos, siempre como bien y mal, eh, digamos, imponiendo un bien y un mal, o imponiendo como siempre dualismos. Y Nietzsche justamente está en contra de estas ideas de bien y de mal en términos universales o en términos de la medicina, de cómo las piensa la medicina occidental, y lo que él entiende como medicina tiene que ver, medicina del cuerpo, medicina del espíritu, de lo que sea, tiene que ver con grados, ¿no? Con ciclos, y esto es muy de Spinoza también. La medicina o la salud es una cuestión de grados, de ciclos. Eh, digamos, no hay una salud entendida como una enfermedad y un estado de salud en el cuerpo que se están enfrentando como en una guerra, sino que lo que hay son grados, ¿no? Una cura en exceso puede ser veneno y viceversa, ¿no? Y el bien y el mal del cuerpo solo lo determina el propio cuerpo. Por eso, en Ecce Homo también Nietzsche dice algo que a mí me resulta muy interesante, que tiene que ver con lo que para él es una buena constitución del cuerpo y una buena constitución psíquica, y él dice que consiste en un saber elegir instintivamente los remedios justos contra estados malos, ¿no? Aquel que no sabe cuál es su bien y su mal se daña a sí mismo. Y esto también se ve reflejado en el mecanismo del resentimiento, ¿no? Cuando uno piensa que los demás están actuando en contra de uno, tiende a, a pensar que hay una intencionalidad oculta en las cosas, ¿no? Esto de el sol me quema, o el cuerpo me daña, ¿no? O mi cuerpo está enfermo, siento un dolor acá o allá, y ese dolor está en contra mío. Bueno, lo mismo cuando sentimos que alguien nos lastima o que hace algo realmente para hacernos mal, y nos comprometemos con eso realmente al precio de que lo sufrimos y nos sentimos mal, lloramos o lo que sea, o, o simplemente sentimos ira y nos rebelamos, digamos, contra esa persona, mientras que la otra persona, entiéndase por esto personas, o se puede entender en distintos niveles, eh, simplemente está siendo activa, ¿no? Es como cuando una persona es activa y el resentimiento de la persona resentida le dice, tendrías que sentir vergüenza por expresarte activamente. Y al buscar desde el resentimiento hacer digamos, que lo activo se separe de aquello que puede, es decir, quitarle su capacidad de acción, a su vez eso hace que las fuerzas activas terminen volviéndose también reactivas, ¿no? Y eso genera y desencadena
bueno, estos problemas. Entonces, una autosuperación, entendida como una acción activa, una voluntad activa, implicaría una apropiación de aquello que se da en el entorno para su propio beneficio, ¿no? Esto, saber instintivamente cuáles son los remedios justos contra los estados malos. Lo que sucede con la conciencia, con el mecanismo de la conciencia, y por qué la conciencia es un mecanismo reactivo, es que al no poder descifrar los enigmas que le propone el cuerpo, porque el cuerpo se presenta a la manera de un enigma, ¿no? Esta correlación de fuerzas de seres, entiéndanse seres divinos, entiéndanse manifestaciones pulsionales, entiéndanse intensidades, entiéndanse fuerzas, se manifiesta a la manera de un enigma, ¿no? Ese enigma le propone al lenguaje un desafío, ¿no? Al lenguaje y a la filosofía. Y el lenguaje cohesionante termina dando un sentido que obtura todas las demás posibles interpretaciones. Y bueno, esto termina siendo obturante, ¿no? Termina negando cualquier otra posibilidad de ser, cualquier alteridad posible, y tiene el mismo mecanismo de esto de la voluntad, que al no poder querer hacia atrás, al no poder asirse con la totalidad, termina generando un mundo más allá de este, y ahí está todo el derrotero del cristianismo y de la cultura. Bueno, Mauro, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, claro. Con respecto al eterno retorno, ¿qué diría Klosowski? Sí. Bueno, en relación con esto que vengo diciendo, bueno, la manera en que Klosowski entiende el eterno retorno. Klosowski va todo el tiempo a hablar de pulsionalidades, de bueno, lo que dice Klosowski sobre el eterno retorno es un poco que el eterno retorno se manifiesta en Nietzsche a la manera de una stimum, que sería una tonalidad del alma. El eterno retorno es un signo que se le manifiesta a Nietzsche. En este signo lo que sucede para Klosowski es que la voluntad, de alguna manera, o el yo, se da cuenta de que, bueno, vieron que en el eterno retorno, digamos, la voluntad de alguna manera se da cuenta de que, digamos, a la materialidad ser finita, esto lo dice Nietzsche un poco, al ser la materialidad finita, en su concepción, y el tiempo infinito, este ciclo se va a repetir una y otra vez, infinitamente. Entonces lo que dice Klosowski es que lo que se repite, o sea, al ser infinitas las repeticiones, el yo deviene otro en el eterno retorno. Entonces, lo importante es esa voluntad de quererse otro en el devenir del eterno retorno. Dame un segundo. Aviso nomás para quienes no sepan que ya estamos como en la parte de las preguntas, digamos, así que si alguien tiene dudas. Sí, si tienen dudas que no sean muy matadoras, muy arruinadoras, manden. La cuestión del eterno retorno es la más complicada justamente en Nietzsche, es muy complicada de entender. A mí lo que me interesa es proponerla como desde el lugar de un enigma, ¿no? Justamente el eterno retorno se manifiesta en Nietzsche como un enigma, que hay que, él no quiere que sea algo que sea deducido o entendido de manera deductiva, sino que quiere que sea adivinado.
y esto es importante, él dice que es algo que tiene que ser de alguna manera adivinado. Es decir, se tiene que vivir el acontecimiento del eterno retorno como, digamos, como un acontecimiento transformador de la voluntad, ¿no? No es que simplemente es un acontecimiento, o sea, la prueba existencial del eterno retorno tiene que ver no con una prueba deductiva, no con algo que uno pueda deducir para aprender, digamos, a afirmarse en la vida, sino que la experiencia del eterno retorno como tal constituye una transformación de la voluntad a partir de la cual la voluntad aprende a afirmarse a sí misma y se transforma, ¿no? Digamos, lo característico digamos, del eterno retorno es eso, es que implica una transformación de la voluntad. Y en lo que se detiene Klosowski es en tratar de entender el mecanismo que ejerce la voluntad digamos, tras este acontecimiento, ¿no? Pero a él le interesa lo que le pasa a Nietzsche particularmente, ¿no? Él analiza a Nietzsche. Pero bueno, si me dan un segundo, encuentro el pasaje específico. Bueno, la manera en que se manifiesta el eterno retorno para Klosowski en Nietzsche tiene que ver con lo que él llama el sentimiento más elevado, una elevada tonalidad del alma, ¿no? De alguna forma, digamos, es como que Nietzsche tiene la capacidad de entender una intensidad tal que no es cualquier intensidad, ¿no? Es una intensidad alta, una vibración alta. Esto es complejo porque siempre nos tenemos que poner, digamos, medio al margen del lenguaje, ¿no? Como para entenderlo. Por eso la pregunta que se hace Klosowski es cómo se vuelve pensamiento una tonalidad del alma, un estímulo. Es interesante por ahí analizar este concepto de estímulo, ¿no? Lo que dice es que la tonalidad del alma es una fluctuación de intensidad. Para que sea comunicable, esta intensidad debe tomarse a sí misma como objeto para volverse sobre sí misma. Y al volverse sobre sí misma, la intensidad se interpreta. ¿Y cómo es posible interpretarse a sí misma? Haciéndose ella misma contrapeso. Y bueno, ahí deviene signo, ¿no? Y también otra cuestión interesante es en qué consiste el signo del eterno retorno como intensidad, y ahí hay que entender qué piensa Klosowski por signo, ¿no? Y él va a decir, un signo es la huella de una fluctuación de intensidad. Es decir, de alguna manera hay una relación ahí ya que se empieza a establecer entre el cuerpo y en cierto grado el pensamiento, ¿no? El signo no es solamente una huella de fluctuación, sino que también marca una ausencia de intensidad. Entonces, entre presencias y ausencias de intensidades se manifiesta de alguna manera esta ciclicidad, ¿no? Hay intensidades y hay ausencias de intensidades. Y el eterno retorno vendría a ser como un signo de ese devenir que no tiene un sentido, sino que es un ir y venir. Son intensidades y ausencias de intensidades. Entonces, bueno, un poco lo que se manifiesta en ese signo sería como la no digamos, la ciclicidad del tiempo y una especie de relación y de vínculo entre la manera en que se concibe el tiempo y los fenómenos fisiológicos.
como la respiración, ¿no? y otros. También como que podría asociarse con los gradualismos, ¿no? Que mencionabas antes, Mau. Claro. ¿No? Exacto. Eh, Sí. Bueno, ¿alguien más quiere realizar alguna pregunta? ¿Vos querés decir algo, Mauro, o pasamos a la siguiente decisión? Una última cosa, ya para terminar, tiene que ver con el lugar del olvido, que justamente, digamos, existe la conciencia como elemento reactivo que pretende detener siempre el flujo del devenir. El olvido es el elemento activo que permite, digamos, de alguna manera que aparezca el cuerpo, ¿no? El olvido es, digamos, es como un mecanismo importante en la filosofía de Nietzsche. Y ahí está también la cuestión del eterno retorno. Digamos, lo que posibilita el eterno retorno es, en cierta forma, es el olvido. Y leo una última parte de mi trabajo como para cerrar, que es una sección que se llama El olvido como terapia. Bueno, digamos, leo la última parte, el último párrafo. Es necesario que la conciencia se limite al pensamiento corporante para que exista el olvido. Esto es un acallar de la conciencia. Esta se obnubila frente al flujo y reflujo inconsciente de las fuerzas que se expresan a través del cuerpo. El darse de este flujo y reflujo es a su vez puro azar. En la lectura bueno, que hace Klosowski. Que el cuerpo se ubique en el plano de lo fortuito supone ya este vínculo con el eterno retorno. Y bueno, nada más, ya está. Un poco desordenado mi trabajo, o mi cabeza tal vez. Espero que se haya entendido algo. No escucho, no se escucha. Sí, vi que se escuchaba medio trabado. Y Mauro, te hacen una pregunta ahí por el chat de que en qué bibliografía te basaste. ¿Puedo decir algo? Sí, o mejor escribilo si puedes, porque se escucha bastante mal. No sé. Va, si es muy Bueno, cortito decirlo. Pero... para hacer mi trabajo yo bueno, leí a Klosowski, leí a Nietzsche, bueno, Nietzsche todo lo que se pueda, el Zaratustra, Ecce Homo, La Galla Ciencia, Genealogía de la Moral. Por otro lado, acá tengo la bibliografía aumentada. A Deleuze, el Nietzsche de Deleuze. También, bueno, de algunos artículos a Giorgio Colli también, porque con esta cuestión de, digamos, de la filosofía y de la relación con la mántica o la adivinación, Colli tiene una posición bastante interesante que tiene que ver con esto de bueno, la filosofía como en su vínculo con la adivinación, ¿no? Y que tiene en Nietzsche que ver a su vez con esto de poder, digamos, leer al cuerpo, leer los misterios que el cuerpo nos presenta. El banquete de Platón también, porque hay un momento, hago un vínculo con la concepción de amor para Diótima, que es el amor, el eros de Diótima, es este que muere y nace todos los días, que es pobre y que es rico, ¿no? Y es un poco esta idea, lo que sería, digamos, el devenir del cuerpo, ¿no? Es y no es. Bueno, y también algunas referencias a Spinoza. Y hay un texto de Jung que es nuevo, que se basa en seminarios que él hizo sobre el Zaratustra de Nietzsche, que es hasta ahora el comentario más
más amplio que se hizo sobre la obra de Nietzsche, que es el trabajo de Jung, que bueno, también lo retomé un poco. No sé si ahora se me escucha, Sigue medio entrecortado. más o menos. Ahí va. Uf. Ahí sí se escucha. No, quería hacer como una conexión con la charla anterior, porque esto que estaba diciendo Mauro de pensar el olvido como posibilidad, digamos, reflexiva, me parecía que apareció en la charla de Moria cuando él habla sobre la necesidad de tratar de reproducir formas de acuerdo que lo que hacen o lo que nos llevan es a repetir estructuras que llevan gente, digamos, estas fuerzas reactivas que están en la sociedad. Entonces está para pensarlo desde ese punto de vista, ese olvido, esa conciencia. Bueno, no queremos olvidar, decidimos tener memoria, pero ¿cómo vamos a tener esa memoria? Decidimos, bueno, bárbaro, pero ¿cómo vamos a reactivar esas políticas públicas? O desde qué lugar nosotros podemos pensar estas nuevas formas de recordar y de identificar las cosas, ¿no? Como que ahí hay una relación muy, muy interesante entre memoria e identidad, a donde Nietzsche tiene un rol que es muy interesante. Así que Sí, bueno, nada. claro. Sí, el olvido es la disolución de toda identidad, ¿no? Implica esa disolución. Sí, es complejo pensarlo en términos por ahí políticos. No sería una postura que en cierta forma abone demasiado por ahí a la discusión política, a todo lo de coyuntura. Pero desde ya que tiene estas ideas de olvido es clave. ¿No? El olvido sirve para, ¿no? Para nutrir, ¿no? Para que o sea, da cuenta de la inocencia del devenir, digamos. Eh, libera, ¿no? Libera, bueno, libera del resentimiento. Bueno, pasamos a la siguiente exposición. ¿Se encuentra Maximiliano o pasamos con Juan más directamente? A Bueno, Maxi parece. en la lista de nombres no lo vi, no aparece por lo menos con su nombre, y bueno, ahora no, tampoco se presenta. Así que, bueno, muchas gracias Mauro por tu ponencia. Gracias a ustedes por Bueno, bancársela. no, estuvo bueno. Justo estuve leyendo a Wittgenstein en estos días con el tema del dolor y qué sé yo, así que ahí hubo una conexión flashera también. Bueno, bien, sobre Y las nada, posibilidades del la lenguaje. conciencia, todo eso. Así que, nada, muy bueno. Para seguir pensando, Bueno, después se puede la revisar cualquier siguiente cosa, la exposición. charla en YouTube, seguro la subamos. Bueno, sí, seguro, sí. Si nada falla, va a estar. Así que bueno, si les parece, si te parece, Santi, seguimos con Juan. Bueno, la siguiente exposición se llama La caridad interpretativa como herramienta de comunicación, lo dicho versus lo comunicado, de Juan Manuel Clavería de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, le vamos a hacer la palabra al compañero ahí que haga exposición. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿No? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Hola, gente, ¿cómo les va?
Bueno, procedo a compartirles pantalla, así en esta presentación. Se me va por ahí traer un poquito unos segundos. Díganme por favor si lo ven. Sí, sí, se ve, se ve. ¿Se puede ver? Perfecto. Entonces vamos a proceder con la exposición. Me va a traer un poco la cámara porque estoy como en celu, bueno, etcétera, etcétera. Espero no traerme una cara muy rara. Bien, les cuento. Yo soy de Universidad Nacional del Comahue. Estoy haciendo la tesis de licenciatura en la orientación de lógica. Y estoy trabajando en la rama de lógica informal. Dentro de eso, mi tesis va por el lado de lo que es calidad interpretativa y premisas implícitas. Y esta ocasión me quise centrar más que nada en hacer esto como una herramienta comunicativa en un contexto conversacional, es decir, en una charla diaria, charla cotidiana, sea como sea. Entonces, voy a contarles primero en qué va a consistir la ponencia y segundo, los objetivos de la misma. En primera instancia, me gustaría que esto sea un poco más distendido y no tan acartonado como ponencia, así que me gustaría poder interactuar con ustedes. Hay toda una parte que es un toque más interactiva. Así que les voy a pedir que participen sin miedo, sin asco, eh, porque no quiero que sea tan unilateral la cuestión. Hay como una parte más lúdica de esta ponencia y la primera es más expositiva como para tener más o menos en claro algunos conceptos. Así que les cuento que los objetivos de esta ponencia en general son, primero, mostrar que todos tenemos o utilizamos un principio de calidad interpretativa cuando hablamos, es decir, cuando charlamos con alguien, cuando recibimos argumentos, estamos todo el tiempo recibiendo y dando argumentos, por lo cual, siempre que hablamos o recibimos argumentos, usamos un principio de calidad interpretativa, es decir, interpretamos lo que se nos dice y lo resignificamos desde algún punto en particular, siempre en todo argumento. Segundo, vamos a tratar entre todos de ir formulando un principio de calidad conjunto a través de ejemplos en contextos donde se puede obtener más o se puede ser más o menos caritativo, depende de la información que tengamos. En tercer lugar, mostrar cómo un principio de calidad conversacional no es lo mismo que un principio de calidad de un argumento filosófico, de un texto académico, sería algo conversacional que es un poco más dinámico. Se basa en la información textual o contextual que obtenemos, que podemos ver o escuchar. Y como cuarta cuestión, establecer una diferencia entre lo dicho y lo comunicado, para lo cual me baso en la pragmática de Grice, pero no es importante porque es una herramienta comunicativa para fines aplicados a algo cotidiano, no específicamente filosófico. La idea de acá es que nos vayamos con una herramienta nueva para la docencia o para la vida cotidiana, que sea más o menos poder interpretar lo que las otras personas dicen de un modo más o menos caritativo, sabiendo que partimos de esa base. Sí, a continuación, veamos cuáles son los supuestos previos. Miren Indo PowerPoint. Vemos de qué supuestos previos partimos. El primero es que estamos todos en un intercambio conversacional y estamos intentando persuadir por vías honestas a otros hablantes y estamos abiertos a ser persuadidos si la argumentación es suficientemente persuasiva y correcta y bla, 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 ¿no? En el caso de existir trucos o malas intenciones, no estamos hablando de un intercambio conversacional, sino de un análisis de posibles falacias. Estamos en otro campo, que es el campo de las falacias. Y la segunda suposición es que no somos robots. Se ve o está muy chiquito, por las dudas, porque veo gente que está muy... que no somos robots, o sea, es decir, la mayoría de la gente en los intercambios conversacionales se omite información, se usan metáforas, se usan dichos populares, se habla de un universo compartido donde se omiten nombres, por ejemplo, personalidades, características y demás de la gente que participa, porque se dan por sentado porque es un universo de conocimiento compartido. Entonces, como es así, más se puede dar por sentado para no hacer la comunicación larga y engorrosa. Uno no aclara absolutamente todo lo que dice y todo lo que dice no se dice literalmente. No hablamos así, nadie habla así. Que esto es una crítica principalmente a lo que es la lógica formal o lógica de primer orden, que medio que trata de estandarizar constantemente lo que es la interpretación de argumentos y la verdad que no termina siendo muy útil para las cuestiones cotidianas o conversacionales porque termina siendo muy acartonado y nadie habla así en general. Así que veamos una primera noción intuitiva de lo que es la calidad interpretativa, que es el modo o la forma en la que decidimos interpretar los argumentos que recibimos. Todos nos manejamos con algún tipo de principio de calidad interpretativa, aunque no lo sepamos, desde el momento en el que recibimos un argumento o nos encontramos en un intercambio conversacional dinámico o lo que sea, siempre vamos a darle una interpretación a lo que
recibimos por parte de la otra persona, lo cual lleva a la primera crítica o a la primera pregunta. Bueno, esta es la definición básica del manual de lógica, que es lo más, que no sé si ustedes tienen lógica o más y lo habrán visto, que es que ante la posibilidad de interpretar un argumento como una falacia o como un argumento legítimo, deberíamos elegir argumento legítimo por ser caritativos, es decir, ir con una buena predisposición a que nuestro oponente no está, oponente, no, ni fuera una batalla de gallos, ¿no? Pero que no, nuestro interlocutor no está intentando persuadirnos por vías ilegítimas, entonces decimos, bueno, le damos el beneficio de la duda y lo tomamos como como que no es una falacia. Esa es la definición que debemos haber visto varios por acá. Entonces, miren, es un meme también. La primera pregunta, la primera crítica sería si todo argumento requiere una interpretación en sí mismo. Porque la lógica clásica diría que no, porque hay una especie de reconstrucción unívoca basada en los términos lógicos. La formación, la forma estándar que habíamos visto, los conectores y demás, bla, bla, indicadores de premisa, de conclusión, y todo eso. Lo que sería primer paso adelante, digamos, más allá de la lógica formal, es decir, bueno, no existe la posibilidad de una reconstrucción unívoca de pensamiento de los argumentos, ya que al recibir un argumento, el resultante de la interpretación de eso, es decir, el argumento que nos llega a nuestro cerebro o al resultado de la conversación, va a venir de parte del material explícito, que es lo dicho, literalmente, lo que escuchamos, las palabras que se dijeron, más un universo de conocimiento compartido, que es esto todo lo que decía, si sabemos quién es, si hablamos de un sujeto en particular, tenemos que identificar que es ese sujeto en particular dado por un contexto, esta mismo, las metáforas, los dichos populares y demás, y al final, y todo esto, que es el universo compartido, a veces se omite por ser obvio, por contexto, y por no generar un argumento infinito de premisa infinita donde tenés que aclarar quién es Juan, por qué conozco a Juan, por qué vos conocías a Juan, y bla, bla, bla. Entonces eso no se hace en la conversación, entonces lo evitamos, pero eso puede llegar a constituir material implícito que uno mete en la reconstrucción de argumentos. Y por último, la interpretación que le damos basado en los términos que recibimos. Entonces todo ese conjunto va a dar una interpretación que da como resultado la reconstrucción del argumento. De hecho, ya la palabra reconstrucción da la pauta de que algo se desarmó y se volvió a construir en el medio. Entonces, podemos ver más o menos eso que... Y en todo esto aplicamos un principio de calidad interpretativa para obtener este resultado. Que sí, hecho. Esto que les hablaba, de que no todo lo que se dice es literal, y entonces podemos ver cómo una interpretación literal es imposible. Esto es la crítica que les venía diciendo, que la lógica formal se queda como insuficiente en este caso por estas cuestiones. Dentro de los principios de calidad interpretativa, como les había dicho, podemos ser más o menos caritativos. Ahí está súper. Podemos ser más o menos caritativos, tenemos un tipo de principio de calidad muy fuerte y un principio de calidad moderado, un principio de calidad más débil. Y eso lo aplica a cada uno según cómo vaya viendo el contexto y demás. ¿Conocen la falacia de hombre de paja, no? O sea, lo habrán visto, lo han estudiado y demás en el curso de lógica. Bueno, la calidad fuerte tiene la particularidad de que consiste en siempre hacer decir al argumento que uno recibe, o hacer del argumento que uno recibe el mejor argumento posible. Es decir, uno recibe un material implícito o un material explícito, y de ese material explícito tiene que hacer el mejor argumento posible. ¿Qué problema tiene esto? Que puede caer una falacia que se llama la falacia del hombre de acero, por eso está Superman al lado, que consiste en hacer un argumento mucho más fuerte de lo que realmente es, basado en la imposibilidad de dudar de lo que está diciendo el otro. Un ejemplo muy sacado de contexto es que si uno recibe un argumento terriblemente, por ejemplo, racista, fascista, misógino y demás, uno no le va a otorgar tanto el beneficio de la duda, porque en otorgarle ese beneficio de la duda para reconstruirlo de otra manera estaría cayendo en la falacia del hombre de acero, casualmente. Es hacer un argumento mucho más fuerte o mucho más... desvirtuar demasiado el material explícito en pos de hacerle un argumento fuerte. Y al contrario, una calidad muy débil, entrar en una conversación con un principio de calidad débil, puede quitar peso a la disponibilidad en la comunicación. Es decir, si uno entra no dispuesto a darle una calidad interpretativa al oponente, que
pasa, hay contextos en los que uno entra y dice, no, a esta persona no le voy a decir que sea nada, o lo interpreta de la peor manera posible cada vez que lo escucha, no vamos a tener una comunicación fluida, ni vamos a estar en un intercambio constante de persuasión, sino vamos a estar en una negación de la persuasión constante, digamos. Lo cual no estaría bueno. Y creo que ahora viene la parte del juego, sí, donde les voy a pedir a ustedes que participen. Y vamos a jugar a esto. Ay, espero que se escuche. Este juego. Bueno, no importa. La cancioncita era para representar. Ahí, esperen que lo rompo ahora. Y los presento esto. Y ahora sí los voy a pedir que sean más participativos, no tengo problema con que desbloqueen los micrófonos y demás. Que es, vamos a poner un montón de ejemplos y ahí vamos a ir viendo qué es la diferencia entre lo dicho y lo comunicado. ¿Por qué? Porque lo comunicado se va a diferir de lo dicho en este proceso en el cual se dice algo pero se interpreta otra cosa. Ahí el material explícito y el resultado final del argumento van a ser dos cosas completamente distintas. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es, vamos caminando y vemos dos personas que están dialogando. Y una le dice a la otra, llegué a casa y lo encontré en el sillón. Estaba muerto, pobre. Así que le envolví una manta y lo llevé a su habitación. ¿Qué es lo dicho y qué es lo comunicado acá para ustedes? Y puede estar implicando como que estaba muy cansado. O sea, Para mí está muerte de perfecto. cansancio. O sea, lo que se quiere ilustrar acá es que es posible una interpretación literal donde vemos que hay una persona que fue cómplice o partícipe de un homicidio o de algo completamente ilegal y terrible, tal como llegar a su casa, encontrar un cadáver o mandarlo y llevarlo a la habitación y esconderlo encima. O podemos entender que estar muerto como una hipérbole de estar cansado, que es algo que creo que la mayoría de nosotros interpretaría o no. O sea, pero eso todo viene de una parte de un universo de conocimiento compartido donde nosotros entendemos estar muerto como una metáfora de estar cansado. Ahora vean el ejemplo 1.1. Seguimos en esa conversación y escuchamos un segundo más de eso. Y la persona dijo, llegué a casa y lo encontré en el sillón. Estaba muerto, pobre. Así que lo envolvió en una manta y lo llevé a su habitación para que nadie lo encuentre. ¿Siguen interpretando lo mismo? Claro. Sí, si quiero ser caritativo, puede ser que, no sé, a esas personas a las que se refiere con nadie lo encuentre, puede ser los hijos capaz, y que sería muy traumático encontrarlos y que después llamó a la policía. O puede ser que salió, o sea, el día anterior salió de una joda terrible, así, estaba muerto todo vomitado en el sillón, y es como, no, bueno, lo llevo a su habitación para que nadie lo vea en ese estado. Claro, como dicen ahí en el chat, que nadie lo moleste. Que nadie lo moleste, claro. Yo pensé en eso cuando lo escribí, tipo, puede ser que lo llevas a su habitación y no querés que duerma 12 horas seguidas, entonces decís, bueno, para que nadie lo encuentre en la habitación, así no me molestan. Pero a medida que le vamos agregando información se va poniendo más turbio y se va pareciendo menos a algo que uno puede interpretar de una forma caritativamente fuerte. Eso es más una forma de ejemplificarlo. Y ahora pasamos a ejemplos un poco más prácticos, que sí escuchamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, el siguiente. Uy, que rompí. Van a hacer romper algo. Ejemplo 2. Las personas de Leo son muy aventureras. Hay gente que le gusta mucho la astrología, y está perfecto, pero lo que tiene la gente que cree mucho en la astrología y le otorga un peso importante de autoridad argumentativa a la astrología, es que es máximamente caritativa con la astrología. ¿Se entiende? Entonces, hagamos de cuenta que alguien de acá Típico es de de, Leo. ¿Cómo? típico de Capricornio. Típico de Capricornio. Ven, los de Leo son muy aventureros. Entonces, vamos a la siguiente. Añadimos a este contexto que una persona X es de Leo y ama su trabajo de bancario, odia viajar y odia conocer ambientes nuevos, odia conocer gente, no quiere saber nada, quiere estar en su casa, que no le moleste nadie, le gusta ir de 8 a 4 a laburar, volver a su casa y quedarse jugando al LOL. Me encanta.
Entonces, ¿cómo alguien que no está siendo caritativo con la astrología te diría, no, acá hay un contraejemplo, claramente, no, esta persona no es aventurera? Y alguien máximamente caritativo con la astrología te podría decir, lo que quiere ser aventurero es que disfruta de emociones fuertes, como al ser un inversionista en un banco, donde los riesgos económicos son grandes, y eso lo hace una gran aventura. Y ahí tenemos una expresión muy caritativa de algo bastante ambiguo, donde hay toda una interpretación que aclara los términos del material explícito en pos de hacer un buen argumento del material explícito. Eso sería la máxima de la caridad posible, incluso. Hay que ver el Que tiene ese ascendente. problema de puede llegar a caer en la... Claro. O esa explicación típica de, uy, no encajas con el sol, a ver en qué tenés tu ascendente, para que ahí está el rasgo que nos falta. Entonces eso es una interpretación máximamente caritativa de esto. Creo que el ejemplo 3, el más picante de todos, el que hemos escuchado recientemente, que es una canción de Lito Nevia, que fue dicha por nuestro querido presidente, que nuestro presidente citó esta canción en un discurso muy mala hora, como la citó, que dice: los brasileños están de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, llegamos en los barcos. Esta frase de Lito Nevia está basada en una frase de Octavio Paz, que es la siguiente: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, y los argentinos, puntos suspensivos, de los barcos. Que hay toda una posibilidad de interpretar un sarcasmo, ironía, justamente un universo discursivo compartido con el auditorio, en el cual se puede interpretar, no sé, una especie de sarcasmo. Ahí podemos ser más caritativos con esto que lo que es la cuestión acá de Lito Nevia, que está en una lírica de una canción, que después citada en forma de discurso, te va a generar otro problema, que es necesitar los dos pasos previos, que es saber que esto es una interpretación de esto. Entonces, ahí tenés el problema de tener que ser muy caritativo y tener que volver a preguntar 2, 3, 4, 5, 10 veces de dónde viene la referencia o por qué quisiste decir eso. Entonces, es comprensible que se dificulte la caridad en ese contexto. No es problemático. Uno siempre decide con quién ser caritativo y con quién no. Entonces creo que acá más o menos vamos llegando al final, redondeando, que es los aportes de la caridad interpretativa, que creo que quedó más o menos ilustrado, espero que sí. Que lo primero es que es una gran herramienta educativa para la enseñanza de la argumentación, y además, cuando se enseña la argumentación y esto se incorpora como práctica cotidiana, lo digo yo que le taladro la cabeza a la gente todo el tiempo con la caridad interpretativa, después se ve la diferencia en las capacidades comunicativas de las personas, en el sentido de decir, bueno, pará, no me estás queriendo decir eso, ¿qué me estás queriendo decir? Por eso, en el punto 2, es útil para la argumentación cotidiana y contextos conversacionales. ¿Por qué? Porque en los contextos conversacionales, al no ser argumentos escritos o estáticos, y al ser dinámicos, uno tiene capacidad de preguntar, repreguntar, cambiar los términos, cambiar el significado de los términos, aclararlo, ir, volver con el argumento. El argumento no es cerrado en un contexto conversacional, perdón. Entonces, no es necesario que sean un argumento unívoco con una sola reconstrucción posible, sino que es posible ir ampliando constantemente en el discurso de la conversación, en el discurrir de la conversación. Y lo tercero, facilita una posibilidad de conversación que permita una valoración de argumentos dinámica, capaz de ser corregida en su contexto con la incorporación de nueva información, que es lo que acabo de decir. Y sin más que agregar, ya estamos. Dejo tiempo para preguntas y dudas y demás. No puedo leer el chat, así que si no puedo leerlo, les agradecería mucho. No, eran No, aportes de antes, durante estabas exponiendo. Claro, ¿Cómo? es de la parte de cuando hablaste de Leo, de que son muy aventureros, Sí, sí. así ah, que seguramente no entendamos bien, se nos A pasó por ver. alto en el momento. Mala nuestra. claro, Claro, sí, eso parte. lo que decía es que, tipo,
no considerar aventura a ser un bancario comprometido era como reducir el sentido de la aventura o algo así. Claro. Eh, Bueno, ahí estamos siendo que muy puede caritativos ser, con el término qué sé yo. aventura y la ambigüedad de Pero, aventura. este, Yo te quería no, preguntar también lo mismo que a Mauro, que preguntar qué geografía utilizaste o cómo haces si Ahí no escuché. qué utilizaste y cómo es que estás llevando tu tesis. Esto está basado en Grice, que es como el máximo exponente de la pragmática clásica. H.P. Grice, nunca me aprendí los nombres. Harry Potter Grice, digámosle si quieren. Y, ay, ¿cómo se llama esta mujer? Trudy Bowyer, que es también exponente de la lógica informal, que tiene uno de los más grandes estudios sobre premisas implícitas, que es ahí de ahí sale toda esta cuestión del material implícito compartido, y también sobre la calidad interpretativa, que es un tema bastante poco trabajado dentro de la lógica informal y formal. Bueno, ¿sin otro ¿Alguno de estos particular? autores tiene que ver algo con Donald Davidson? Porque lo que decías esto del principio de caridad y el mundo compartido me suenan de ahí. Puede ser, hay citas de ¿Sabrás? Davidson por ahí. Hay referencias siempre en bibliografía y demás, o citas a Davidson, hay bastantes. Davidson, Quine y no me acuerdo quién más, suelen como tener una triada ahí de autores que van por el lado de la caridad. Porque Davidson, creo, o sea, todo este nudo de la caridad interpretativa nace no en lógica, sino en lingüística, por cuestiones de traducción, sobre cómo aplicar caridad interpretativa a las traducciones, porque como cuando uno entra a un universo cognoscitivo, digamos, de un lenguaje distinto, uno entra con el seteo, digamos, con la configuración de su propio lenguaje, entonces al tener que interpretar lo que recibe de otra persona, tiene que interpretarlo de la forma más caritativa posible. Que bueno, eso, dejo de compartir la pantalla, espero que lo hayan disfrutado. yo tengo una pregunta respecto al principio mismo del PowerPoint, que empezaba diciendo que siempre presuponemos, digamos, el principio de caridad interpretativa. O sea, siempre como en términos generales, que podría ser a veces no, porque digamos, eso tiene como un grados y a veces puede ser como un principio de anticaridad interpretativa, digamos. Que sería esto de... Claro, lo que por ahí quiero decir ahí con eso es que es una especie de cuestión preteórica al principio de caridad interpretativa. No es que es necesario leerse 5 manuales de lógica para tener un principio de caridad interpretativa. Ahí va, Es está decir, bien. que uno Está bien. se maneja siempre más o menos con algo así, aunque no sepa que lo hace. Claro, Tampoco es sí. que tiene una máxima ley universal usar un principio de caridad interpretativa, ¿no? Sino que es algo que es inherente más o menos a la conversación por una cuestión de comunicación. Sí, sí, buenísimo. No, no, ahí se aclaró bastante. Gracias. Bueno, muy amables, muchas gracias por Yo, la yo, oportunidad. yo tengo una preguntita. A ver, Fabricio. Eh, ¿De dónde sos? de, ¿Te conozco? sí, creo que te vi ayer. Em, si tiene un nombre, eh, a ver, una persona, el receptor, tiene cierta caridad para interpretar el argumento que le dijo el emisor, pero el emisor a su vez, como que también un poco especulás acerca de qué tan caritativa va a ser la otra persona o qué tanta caridad requiere tu argumento, porque por ahí justamente decís una cosa y tratás de explicarla completa, o la decís así nomás al voleo y que el otro interprete, confías en que el otro va a interpretar. ¿Tiene algún nombre esa como confianza en que el otro pueda interpretar o no? ¿O sigue Eh, siendo caridad interpretativa? Tiene como dos patas lo que me estás diciendo. La primera, que es algo que me olvidé decir durante la exposición, es que bueno, lo que hace principalmente el tema de la caridad interpretativa y la interpretación de argumentos es un poco quitarle el peso a que todo lo dicho
cae sobre quien dice el argumento, porque termina sacándole carga a lo dicho, porque también hay una interpretación, entonces como te desliga la responsabilidad, el 100% de la responsabilidad de cosa, ¿no? Y dame un segundo que ahí te busco lo otro que me dijiste, que eso lo trata Grice, que es sobre contextos conversacionales, que cuando uno dice cosas, para Grice, el principio de cooperación, o sea, el principio de caridad que propone Grice, se llama principio de cooperación, o principio cooperativo, que tiene un montón de ítems, que es lo que estamos aceptando implícitamente si decidimos ser parte de una conversación. Ahí te lo leo, ahí lo encontré. El principio de cooperación dice, ahí está, ya te digo. Tiene 4 tipos de principios: de cantidad, de cualidad, de relación y de modo, lo mismo que Kant. Que dice, bueno, cuando vos estás en un principio, tenés que respetar más o menos esto. Haga usted una contribución que sea informativa como sea necesario, ni más ni menos. 2, no haga usted que su contribución sea más informativa de lo necesario. De cualidad, no diga usted algo que crea falso, no diga usted algo de lo cual carezca de pruebas adecuadas. De relación, vaya al grano y no dé información poco relacionada. De modo, o sea, ¿qué significa? Evite ser oscuro, evite ser ambiguo, sea usted escueto y evite ser innecesariamente prolijo y proceda usted con orden. Esto sería más o menos la situación conversacional de la que quiere partir Grice, digamos. Entramos a una conversación estando todo de acuerdo con eso. Es recontra ideal, ¿no? Pero de hecho, casualmente, para Grice, todo lo que se omite o cuando vos rompes intencionalmente una de las máximas, podés estar intencionalmente rompiendo la diferencia entre lo dicho y lo comunicado. Un ejemplo muy clásico que da es decir básicamente, yo contrato a una niñera para que me cuide al pibe y vuelvo a mi casa y le pregunto a la niñera cómo se portó y ella me responde, y la casa no se prendió fuego. Si nosotros interpretáramos esa conversación como si esa persona estuviese aplicando todos los principios al pie de la letra, esa persona es irracional o está loca, o no entiende las máximas básicas de la conversación cotidiana. Entonces yo digo, bueno, se rompió uno de esos cosas intencionalmente, acá se creó una brecha entre lo dicho y lo comunicado, y yo tengo que buscar qué es la diferencia entre lo dicho y lo comunicado ahí, que es la metáfora, y el pibe no se portó mal, o sea, no me prendió el fuego a la casa de pedo. Bueno, eso sería más o menos la respuesta. Así que nada, con eso ya estaría. Gracias. ¿Los otros expositores no se conectaron? Maximiliano y Jerónimo eran. Jerónimo, sí, buenas tardes a todos y todas. Hola, buenas tardes. Cuando me digas, Eh, cuando quieran, no sé sí, si. sí. Espera un segundo. Bueno, Sí, entonces vos, tranqui, Juanma, no tranqui. tenés nada más que decir. ¿Alguien quería hacer preguntas? No, que más que nada recalcar, no porque sea de mi misma universidad, pero que es re interesante para repensar la enseñanza de la lógica informal en las escuelas, que bueno, por lo menos en mi zona, en nuestra zona, está lógica como materia y metodología de trabajo científico, así que se pueden hacer cosas re interesantes con esto y que incluso, o sea, se da en la cotidianidad a mí me pasa siempre, tal vez por ser muy desconfiada, de hablar con gente nueva, y es como hablar tanteando terreno, de no saber si las cosas que digo se entienden totalmente. Justamente, yo supongo que es algo medio que le pasa a todos, no sé si todos los estudiantes universitarios o los de filosofía en particular, yo supongo que todo el mundo, pero eso, como de decir las cosas con cierta tal vez profundidad conceptual, ponele, y que esas cosas no se entiendan. Entonces, nada, es también, bueno, muy, me suena a Gadamer un poco, con todo lo encubierto por el lenguaje, pero nada, muy interesante, la verdad. Gracias, Florencia, por todo.
Bueno, pasamos a la exposición de Jerónimo Rivera Cano, que se llama Hasta el aire que habrá por... De nuevo. La siguiente exposición de Jerónimo Rivera Cano, él es de la Universidad Nacional de La Plata, y la exposición se llama Hasta el aire habrá que politizar. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. En primer lugar, obviamente voy a explicar o voy a hacer una mención. Avísame cualquier cosa, Santiago, si me paso del tiempo, cuánto falta, 10 minutos, 15, avísame así, no me, no me Solo ha faltado un expando. expositor, así que todos han tenido más tiempo, no te das drama. Ah, joya, buenísimo, buenísimo. Igual más o menos lo tengo cortado. En principio voy a explicar un poco más o menos por qué el título, ¿no? Hasta el aire habrá que politizar. Eh, Subjetivamente considero que la filosofía, al igual que el contexto que hoy estamos viviendo, es un contexto muy político y que por medio de los más medias se busca despolitizar el contexto, ¿no? Me basé más que nada en los términos que siempre se escuchaban, ¿no? Y que se siguen escuchando por la televisión, por la radio y demás, ¿no? El término de no politicemos la pandemia. Para mí la filosofía y la política es algo que nos atraviesa, es interseccional a todos y a todas, y bueno, obviamente en esta cuestión, en este contexto, no es menor, y sin embargo nos sigue atravesando a todos y a todas. Con respecto a lo que es la pandemia en sí, yo hablo directamente de la cuestión pandemia. ¿Por qué? Porque considero que hay un más allá del virus, un más allá que es retroactivo y también ultraactivo, es decir, anterior a la cuestión pandemia virus y posterior que va a ser las secuelas que nos van a dejar la pandemia, ¿no? Y acá me gustaría hacer hincapié sobre el término que también se mencionó y se sigue mencionando, que es que circunda lo que es la normalidad. En principio, creo que la cuestión pandemia nos demostró la insoportable fragilidad, ¿no? De lo que nosotros creíamos que era la normalidad. Esas bases, esas condiciones que teníamos implícitas y también explícitas, ¿no? Dentro de todos nuestros actuares, como cuestiones rígidas, como cuestiones que no, obvias, como cuestiones que no se podían cuestionar, o si se cuestionaban, eran algo, por decirlo así, al pedo, ¿no? Cuando de un momento para otro, un virus directamente nos hizo dejar de hacer todas las cosas que veníamos haciendo como si fuesen mecanizadas. Por ejemplo, el hecho, ejemplo que casi siempre lo hablo con mis compañeros y mis compañeras, con mis amigos y mis amigas, es el tema de los viernes salir a tomar una cerveza, era todos los viernes salir a tomar una cerveza y juntarnos con conocidos, y eso lo hacíamos casi de manera mecanizada. Creo que la cuestión pandemia nos hizo un quiebre en esas situaciones, ¿no? Y a la vez desnaturalizó a lo normalizante de la normalidad y agrietó a esta normalidad. Es decir, nos hizo parar la bocha y repensar y mirar que aquellas cuestiones que, de nuevo repito, creíamos que eran rígidas, no eran para nada rígidas y no dependían solamente de nosotros y de nuestra construcción social que hicimos en todo nuestro entorno. Creo que en esta cuestión nos da la cuestión pandemia la posibilidad de problematizar lo normal, de anudar el engranaje, es decir, vuelvo a insistir, hacer un parate en lo que es el sistema de lo normal, lo normalizante, y repensarnos a nosotros, a nuestros actuales, repensar cómo actuamos cada uno y cada una con nuestras relaciones y también con la sociedad. La segunda cuestión que respecta de la normalidad y la cuestión pandemia es el planteamiento de si no fue esta cuestión pandemia un desencadenante de nuestra normalidad. Es decir, la situación que vivimos
lo tendríamos que repensar como un desencadenante de esta normalidad, ¿no? De este no repensar nuestros actuales, de este vivir mecánicamente y actuar también mecánicamente. Después, creo que esto ya es una cuestión más actual, más venida a la hora, ¿no? A este tiempo, a este mes, quizás con el avance de la vacunación, quizás con, con la tan nombrada y tan mencionada o alcanzable inmunidad de rebaño que algún día llegará a tener para sobrepasar este contexto, y más que nada ahora contextualizando en la campaña política, donde se habla muchas veces que la salida de la pandemia está ahí nomás, que la salida está al alcance casi de nuestras manos, como que la puerta está ahí, no sabemos si es una puerta o es una ventana, quizás la salida. Pero lo que habría que repensar en esta cuestión es a la nueva normalidad, ¿no? Es decir, si la nueva normalidad va a ser por decantamiento o por imposición. A lo que me refiero. La normalidad anterior, uno ya nacía y, si bien era una imposición, era en cierta parte un decantamiento, es decir, uno estaba contextualizado, inmiscuido en esa normalidad, ¿no? En esa, entre comillas, normalidad. Ahora bien, la nueva normalidad, ¿va a ser por decantamiento, va a ser por acostumbramiento a este contexto de pandemia, a este contexto de, el virus circundante por todo sitio, o va a ser por imposición? Me refiero a el hecho de, por ejemplo, la presencialidad en el trabajo, por ejemplo, la frase de hay que convivir con el virus. Creo que esta cuestión es más que nada, en cierto punto, violento, ¿no? Y hay algunos y algunas que nos cuesta mucho poder entrar en esa normalidad, no por decantación, sino directamente por imposición desde la afuera. Otra situación que por lo menos lo que es a mi subjetividad, nos demostró la pandemia, y nos demuestra la pandemia, es el tema de entender al planeta, al mundo, lo que se llama mundo, ¿no? Dentro de la política, como una comuna mundial, más que nada, ¿no? Y aunada. Esto obviamente bajo el contexto de la globalización, ¿no? Un contexto globalizado y globalizante también. Una comuna mundial que es totalmente desigual y que hay que entenderla como lo que pase en una frontera o en un sitio alejado quizás de nuestro territorio, va a repercutir en muy poco tiempo en nuestra realidad, en nuestra cotidianeidad. Sobre esto habría que preguntarse si este virus, como decía Jean-Luc Nancy, demasiado humano, ¿no? Donde él hacía una relación entre el contexto histórico, el desarrollo histórico del eurocentrismo, del americanismo y obviamente también el desarrollo capitalista, lo relacionaba con la expansión de este virus. Yo acá lo que se puede hacer mención es que lo pregunté, y obviamente la respuesta lo va a tener algún médico o algún estudiante de medicina, es ¿por qué el ébola no llegó a convertirse en pandemia? Y este virus sí, ¿no? Este virus nacido supuestamente en Oriente, llevado por las personas, por medio de la globalización, a Europa, y de Europa llegado a América, ¿no? Y hablando del contexto de globalización, eh, habría que tomarlo, o se podría tomar, como un preludio a la cuestión pandemia, ¿no? En este mundo aunado, en un mundo con nuevas tecnologías y que nos lleva a un nuevo capitalismo, a una nueva mercantilización, y obviamente la existencia de los muros invisibles. Acá voy a hacer hincapié en el tema de las nuevas tecnologías y el tema de los muros invisibles, ¿no? Porque las nuevas tecnologías
nos sirven para zafarnos del tedio, para zafarnos del aislamiento, pero a la vez también es en cierta parte como una condena, ¿no? Crean no lugares, es decir, hoy en día ya no se necesita la institución, el conocimiento en sí, por ejemplo, en esta situación, circula por cualquier lugar, es decir, no se necesita de la institución, escuela, de la institución, facultad, para que se desarrolle el conocimiento y para que éste circule. Al igual que lo que puede ser el teletrabajo. Porque ya directamente este desarrollo y la tecnificación de todo nuestro entorno directamente nos lleva a una, como diría bueno, el libro de Zizek, ¿no? Que podría entenderse este tecnicismo como un desencadenante, una consecuencia, o también podría entenderse, él preguntaba, como el principal objetivo, ¿no? Y obviamente esta cuestión pandemia lo que hace es acelerar dicho objetivo, es decir, la pérdida de contacto entre las personas, entre los individuos. Em, Otra cuestión, bueno, que también es necesario para mí hacer hincapié, es el tema de los muros invisibles. Mucho se dice que, bueno, esto lo que mejor hablaba para mi entender era Galeano, ¿no? En sus relatos de los muros invisibles, que obviamente todos se dicen, o la mayoría de los historiadores hablan, obviamente eurocentristas, hablan del tema de la caída del muro de Berlín como aquel muro que dividía, aquel muro de concreto que obviamente dividía a la sociedad en sí. Y obviamente fue lastimoso eso, no hay ninguna duda, pero sin embargo siguen existiendo muros. Muros como por ejemplo el de Cisjordania, decía Galeano, y hoy día existen también los muros invisibles, que estos muros invisibles no son ni más ni menos que de la desigualdad. Obviamente esto está de más decir que se puede ver relacionado íntegramente con lo anterior, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen el acceso a la conectividad? ¿Qué pasa con aquellas personas que fueron expulsadas del sistema? Pero expulsadas del sistema, muchos responsabilizan a la cuestión pandemia, pero sin embargo, creo que la responsabilidad va más allá de esta cuestión pandemia, es decir, la responsabilidad en sí es de la fuerza centrífuga misma del sistema. Eh, Esto se puede leer o puedo citar a Michel Onfray en su libro Política del Rebelde, que habla muy bien de esta cuestión. Eh, Obviamente hace apología o lo relaciona directamente con el infierno del Dante y pone muy buenos ejemplos que obviamente él lo sabe explicar mucho mejor que yo y es directamente ahí del libro donde yo lo saqué la idea, ¿no? Esto de los muros invisibles también quiero traer a colación el tema de la geopolítica, porque también la cuestión pandemia trajo a colación a contexto ciertas cuestiones que se creían ya zanjadas con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la guerra por las vacunas, la desigualdad que existe entre los países, que si bien, obviamente por ahí desde el ámbito académico, uno se podía dar cuenta de que esas diferencias seguían existiendo, no se hacía notar tanto en los más media. Que obviamente que los más media además está decir que son los creadores del sentido común, ¿no? Y de la opinión pública. Y eso en cierto punto es bastante peligroso. Lo que a mí me cabe de preguntar con respecto a este ítem de la Comuna Mundial y de la globalización, es si esta globalización no ha ayudado en cierta manera al esparcimiento del virus, a que la cuestión pandemia se transforme en una cuestión pandemia y que directamente interceda en todo nuestro contexto. Obviamente, también voy a citar en lo que es la cuestión geopolítica la importancia, ¿no? que también trajo en este contexto
de las intervenciones estatales, ¿no? De las intervenciones estatales con respecto a lo que es inversión de la ciencia, de la tecnología, inversión en la salud, y también podría citar lo que sí sé, que no recuerdo si es el último libro, o del libro del año pasado, que lo titula Pandemia, hablaba sobre ciertas medidas progresistas que, también esto relacionado con la más media de la opinión pública, eran tomadas por sectores que jamás se hubiese creído que iban a hacer o que iban a tomar medidas progresistas, ¿no? Es más, que no eran progresistas, como por ejemplo el gobierno de Donald Trump. Y también el tema de los gobiernos autoritarios, el tema de la paranoia y el tema también de no el nacimiento, sino el fortalecimiento de la derecha neofascista, tanto en Europa como también acá en Argentina. Para ir cerrando, finalizando, no sé cómo voy de tema, cómo voy de tiempo. ¿De tiempo vas bien? Bien, perfecto, perfecto. Em, yo me baso en la pregunta, que también lo saqué de contexto de los medios de comunicación, si de esta pandemia hay que salir mejores o rehabilitar la existencia. Esto creo que son dos cuestiones casi antagónicas en cierta parte, ¿no? Porque salir mejores, por lo menos lo que a mí respecta, lo entiendo como una eyección de la pandemia, como salgamos de acá corriendo y no aprendamos de nada. Puedo citar a Hegel, cuando hablaba que de lo único que aprendíamos de la historia es que el hombre y obviamente el ser humano no aprendió nada de la historia, sino que siempre repite los mismos errores. Y del otro lado tendríamos la posibilidad de rehabilitar la existencia. ¿A qué me refiero con esto? Rehabilitar la existencia como realizar los nuevos hábitos y nuevas costumbres que no nos sirvan para prepararnos de forma pasiva a la llegada de una nueva pandemia, sino directamente nos sirva para, de forma activa, evitar una nueva pandemia. De acá se pueden sacar muchos tips. Creo que en lo personal, el que más últimamente con mi ejemplo es el tema de nuestra alimentación, ¿no? De repensar el plato, de repensar lo que comemos, repensar la comida, ¿no? Esto hablo de el especismo, el veganismo, el vegetarismo, ¿no? La salida a ese contexto de consumo que nos lleva a ser felices del derroche, no solamente de bienes de consumo de cosas, sino también de otros seres, ¿no? También en esta cuestión de salir mejores o rehabilitar la existencia, tenemos a la igualdad como metáfora. Me refiero a la famosa frase que creo que fue al principio de las cuarentenas y de la cuestión en sí de la pandemia, eh, que era que de esta salíamos todos juntos, de que estábamos todos en un mismo bote. La cuestión es que el sistema en sí y el desarrollo del tiempo de lo que lleva esta pandemia me ha llevado a pensar, y espero que algunos comparten también lo mismo, que no estamos todos en un mismo bote, sino directamente todos estamos en un mismo mar. Es decir, de nuevo, las diferencias propias del sistema se palpan aún más en este contexto, que no son nacientes del contexto en sí, sino directamente son producto del sistema, de la fuerza de eyección del sistema y la propia fuerza centrífuga del sistema. Para ir finalizando ya,
vuelvo al principio, al título, ¿no? de por qué el hecho de politizar hasta el aire, ¿no? ¿A qué me refiero con politizar, en este caso, la pandemia o el contexto pandemia? Me refiero, o lo que se refiere a la palabra politizar, es hacer de algo político. Yo por lo menos entiendo que todo acto humano, todo acto del individuo, de la persona humana, es político. Y en este caso, este contexto también es político. ¿Por qué? Porque relacionándolo un poco con lo que expresé hace un cachito nomás, este contexto nos pone en jaque, nos pone frente al espejo, nos da quizá la posibilidad de repensar nuestros actuares como cuerpo social, como individuos y también obviamente como sujetos, eh, para no volver a la normalidad anterior, sino volver a o crear una normalidad donde desarrollarnos, pero que tenga igualdad de posibilidades, es decir, las posibilidades para todos y para todas, y que no exista persona que esté excluida de estas posibilidades. Politizarlo todo es menester, más que nada cuando algunas ideas se contagian de la cepa de la intolerancia, cuando se contagia por medio de discursos que esconden un subsuelo oscuro, obtuso y también dañino y peligroso, que usan a la negación como base de cualquier fundamento. Porque si bien la negación en cierto punto puede ser un método de auxilio, de rescate del individuo que lo utiliza, también la negación niega la diferencia, niega la otredad, niega a lo rico de diferir, a lo rico de no ser todos y todas iguales, sino de convivir entre nuestras diferencias, ¿no? Para finalizar, quiero decir que politizar la pandemia no quiere decir ser partida de un frente político o de otro, sino directamente quiere decir tomar partido por la empatía, tomar partido por el involucrarse, tomar partido por soñar un futuro, como dije anteriormente, que sea para todos, para todas, para todos, sin que haya nadie que quede excluido, y más que nada es tomar partido por la empatía, porque esa es otra cuestión que en este último tiempo se fue, no sé si perdiendo, sí se fue esfumando y se fue, digamos, nublando. Los muertos, las muertas, terminaron siendo una cifra, igualmente que los contagiados. Y eso no puede ser así, porque detrás de cada cifra hay una persona, una familia, que seguramente a todos y a todas los presentes aquí nos tocó de cerca, de perder algún ser querido, de perder algún conocido. Y, y la verdad, cito a Houellebecq, el escritor francés, que eran uno de los últimos poetas malditos franceses, que hablaba en una carta donde se titulaba Un poco peor, hablaba de esto, ¿no? De la cifra de la muerte. Y citaba y decía que la muerte nunca ha sido antes tan discreta. Todo el tema de no poder despedirse de los seres queridos, de no poder acompañarlos en sus últimas horas, de no poder estar a su lado, ¿no? Y obviamente la angustia que eso provoca, y es una angustia generalizada. Por eso creo que la cuestión pandemia tiene un preludio
tiene una situación presente y también tiene un futuro. Y ahora sí, para finalizar con este tema, que estuvo de boga en este último tiempo, es que ese futuro, y en este contexto de politización necesaria, hay que luchar desde cada uno el lugar que está, porque el acceso a la salud mental sea un derecho y no un privilegio, porque eso también nos va a dejar el contexto de la pandemia, la situación pandemia. Así que bueno, eso era más o menos la idea de este título. Espero haber sido claro. Es mi primera vez exponiendo cuestiones filosóficas y cuestiones políticas. Yo vengo de otra rama, vengo del derecho. Así que bueno, espero haber sido claro y que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para que le hagan preguntas a Jerónimo. ¿Me dijiste entonces que vos eras estudiante de Derecho o que Soy estudiante de fue...? Derecho y también de Filosofía. Estoy en primer año en la UNLP. Ah, bien, bien. Buenísimo. Yo, si no tiene alguien una pregunta, no, hubo varias cosas que me reinteresaron de lo que decís, me parece muy bueno el trabajo. Gracias. Mencionaste por momentos la cuestión de la normalidad, me Sí, resulta interesante. Eh, Hablaste también de comuna, comunidad, sí, eh, y todos estos conceptos son conceptos o ideas que están muy buenas, que yo últimamente las estuve trabajando bastante, que tienen que ver con una posibilidad de una filosofía política. Bueno, en la filosofía se estuvo elaborando bastante la noción de comunidad y los problemas que surgen a partir de la intención de crear una comunidad, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que exista algo así como una comunidad? Y hay un pensamiento que Espósito lo que sostiene un poco es que la imposibilidad de la comunidad hace que, eh, de alguna forma, cuando surge la modernidad, la vida se repliega sobre sí misma, genera mecanismos inmunitarios para defenderse de sí misma al no estar más ya protegida por una cierta carga no, una cualidad divina, ¿no? ujú, Lo que entiende Espósito es como en ese pasaje, cuando surgen las leyes y qué sé yo, el derecho, surge la inmunidad. Lo interesante para mí Espósito es que, pensando en línea con Foucault, todo el tema del biopoder, lo que el chabón viene a decir eh, es que de alguna manera hay que explicar cómo es posible que un poder que se encarga de administrar la vida termine negándola, ¿no? Y lo que dice un poco Espósito es que en este mecanismo inmunitario, que hoy en día pensar la inmunidad tiene para mí todo el sentido del mundo, ¿no? Justamente ujú, nos aislamos para no contagiarnos, exacto. nos inmunizamos respecto de un otro, respecto de una comunidad, de una posibilidad de compartir algo, pero lo interesante es que esa inmunidad no surge en un sentido de protegernos de un virus, sino de protegernos unos de otros, ¿no? La inmunidad tiene como ese origen eh, ante la imposibilidad de- de que exista realmente un salirse de la propia subjetividad para encontrarse con el otro, eh, es que siempre estamos como hipostaciando esos mecanismos inmunitarios. Bueno, eso por un lado me reinteresó, me pareció muy piola. Por otro lado, hablaste de la cuestión de la muerte y de la cifra, que me parece también súper interesante. Esto de que hubo un montón de casos de gente que no pudo siquiera velar bueno, la cantidad de muertes y demás. Y eso es algo que lo labura Foucault también bastante. Y lo que él dice un poco es que con el biopoder, de alguna manera la muerte deja de ser eh, eh, muerte del cuerpo y pasa a ser muerte de la población. La muerte empieza a tener un sentido de cifra, como decís vos, y, y- y se empieza a pensar la muerte como en la medida en que sirva o que contribuya a los mecanismos del poder. Por último, con lo de la salud mental, también me llama bastante la atención esto, ¿no? Preguntarnos por ahí en qué medida cuando hablamos de salud mental estamos replicando, si se quiere, eh,
una noción de salud normalizadora, ¿no? Tal cual, tal cual. Tener en cuenta que hay como hubo un movimiento, ¿no?, antipsiquiátrico y demás que estuvieron súper interesantes, y todo un movimiento en filosofía también que surge de ahí, que es como muy interesante para verlo. Y por último, la cuestión de politizarlo todo, y de que todo sea político, también considero yo de todas maneras que ya de por sí todo es político, todo está atravesado por la política, y que considero que también habría que ver hasta qué punto eso no termina siendo la razón también por la cual también estamos en esta situación. Yo o sea, entiendo, sí, entiendo lo mismo, entiendo que también todo, o sea, lo es político, que todo es político, pero lo intenté plantear como, bueno, vos citaste mucho a Foucault, como no sería como una contraposición a aquellos que, y aquellas también, comunicadores y comunicadoras, que nos hablan de no politizar. Es decir, contra el claro, discurso de la despolitización, es decir, no, no, claro, que no, de ok, fondo oculta una claro, intencionalidad exacto, política. exacto. Como ellos lo naturalizan, o la mayoría quizás, porque no sé, la verdad no sabría decir eso. Hay mayoría que entiende que todo es político y minoría que no, la verdad no lo sé. Pero en ese círculo, se podría decir, eh, toman a las cosas como no políticas desde su discurso. Entonces, en contraposición de ese discurso que naturaliza las cosas como no políticas, es decirle, las cosas son políticas y además es necesario politizarlo aún más. Sería como el contrapoder de Foucault, para darte un ejemplo, ¿no? Más o menos Claro, práctico. sí, sí. Con respecto a la comunidad, sí, también comparto totalmente, ¿no? Yo en el escrito que había presentado acá a la Comi, eh, a ver si lo tengo acá como era bien, eh, la comuna más común y desigual, había puesto como título El Mundo, ¿no? Eh, porque, porque en cierta parte, cuando el sector político, o sea, el sector político con cargo, funcionario, digo, ¿no? Habla del mundo, es algo impalpable, ¿no? El mundo es algo impalpable, lo que sí es palpable es el planeta, lo que sí es palpable es el entorno en que nosotros movemos, pero el mundo, a grandes rasgos, por lo menos para mí, lo veo como algo impalpable. Después no sé qué cuestión. Ah, Despósito lo anoté para terminar. Sí, anotate Expósito, Inmunitas, tiene un par de textos, Comunitas, Inmunitas, Bios, son textos que están súper, súper interesantes en ese mismo sentido. Lo súper recomiendo. Ah, y bueno, obviamente me había olvidado del tema de la salud mental, desde ya que no sea normalizadora, sino que sea nutritiva de las divergencias, ¿no? De las diferencias, es decir, de la multiplicidad, se podría decir. Bueno, ¿alguien más quiere realizar alguna pregunta, por? Hola, quería hacer una consulta, ¿puede ser? Sí, sí, Sí. adelante. ¿Qué tal? Ariel, mi nombre, yo soy de Mar del Plata. ¿Cómo bien, todo bien? En principio, bueno, me gustó mucho tu trabajo, Muchas Jerónimo, gracias. Muchas gracias. porque lo encaraste desde varios lugares y bueno, es como que hay muchas puntas desde donde tirar, ¿no? Ujú. Yo quería preguntarte
porque vos mencionaste que sos estudiante de Derecho también. Sí, así es, así Y, es. sí, quería ver cómo ves, vos hablabas de cómo va a salir la sociedad, la humanidad de esta situación, ¿no? Que es una situación general, porque la pandemia, o sea, ya veníamos con muchísimos problemas en la prepandemia, o sea, es un problema más, la pandemia. Ujú. ¿Cómo mejorar la sociedad? Yo quería preguntarte si vos ves que desde el Estado, desde el Estado de Derecho, la sociedad para mejorar necesita más legalidad, más leyes, o hay que apelar más a la conciencia individual y colectiva y no tanto a la imposición legal para el mejoramiento de la sociedad, ¿no? No sé cómo lo ves. Mira, en primer lugar, sin duda que no sé si la salida, sino el término que por lo menos yo utilizaría es el rehabilitar, el contexto rehabilitar nuestra existencia, es sin duda el Estado de Derecho. Eso no cabe ninguna duda. Ahora bien, con respecto a la legalidad y la imposición, yo creo que pasa lo mismo lo que hablábamos recién con el otro compañero, ¿no? Yo no sabría decirte si hay mayoría o minoría de movimiento dentro del derecho que abogue por la imposición de la norma por sobre la conciencia individual de la norma. Sí creo, por lo menos, que al grupo de estudiantes al que yo pertenezco más ideológicamente, abogamos sí por una norma, ¿no? Obviamente de derecho, y además no sé si responsabilidad individual, sino directamente, no una norma coercitiva, no sé porque trato de explicarlo lo más simple posible, ¿no? No una norma coercitiva, sino una norma que no es la palabra que aúne, porque no es la palabra, sino que abarque a la sociedad. Es decir, el derecho, el derecho, porque de coercitivo e imposición ya nos estamos tirando más por ahí al derecho penal, sino entender al derecho como no algo cerrado, sino entender al derecho como algo abierto. Es algo así como la democracia, es decir, ir por más derechos, derechos que abarquen, que inviten a ser parte a las les excluidas. No sé si más o menos te respondo a la pregunta. Sí, sí. Por lo menos así lo veo yo, o sea, no No, creo está claro. no creo en la salida, sino dentro de este contexto, dentro de este sistema de derecho, por ahí sí replantear algunas cuestiones que, ojo, últimamente hay mucha contraposición en esto que estoy diciendo, ¿no? Porque si bien se desarrollan estas ideologías o estas posturas de entender el derecho como algo abierto, no tan inquisitivo, no tan impositivo, no tan coercitivo, también del otro lado, en contraposición, tenemos un grupo que nos viene como vamos a decirlo simple y sencillo, ¿no? Como de prepotente a patotearnos, de decir, mira, no, las leyes están para cumplirlas y las leyes hay que imponerlas y, por ejemplo, vamos al sistema penal, tienen que cumplir la pena, tienen que hacer la condena, bárbaro, un parate. La pena se debe cumplir, sí, pero con la finalidad de la reinserción social, a lo que voy. La pena, el tiempo de pena, el año de la pena, una condena, por decirlo así, para mi punto de vista, desde mi estudio, que esto obviamente lo planteé en la Facultad de Derecho con los debidos profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, tiene que tener, en cierta parte, una correlación directa con el por qué la persona que incumplió la norma realizó ese acto. Y además, eso permite el estudio de
algo que se llama la criminología cautelar. Es decir, el tratar desde el Estado, desde el sistema jurídico, desde el sistema de derecho, que el porqué de esa persona no se repita en las demás. ¿Me explico más o menos cómo va la cuestión? Sí, sí. Sí, yo pensaba, bueno, en general, pero con respecto a la pandemia, que hubo bastante resistencia de algunos sectores, no de todos, Ujú. eh, y obviamente tenía que haber un marco legal para ciertas cuestiones, porque si no todo se transforma en un caos. Obviamente. Entonces, por eso te consultaba vos cómo lo veías, si había cierta flexibilidad que tenía que ver el Estado, que tenía que tener el Estado de Derecho, o tenía que imponer, eh, digamos, el marco legal y el castigo, ¿no? Si Pero estamos está bien, hablando, si hablamos en cuestiones de cuarentena y demás, por ejemplo, de las personas que se fueron del país y obviamente tienen que cumplir la cuarentena, eh, si me lo preguntás a mí, ¿no? Es una idea. Eh, el tema de la prisión y el cumplimiento efectivo de una pena, de una condena, de la imposición de la norma es el fin, o sea, lo último tendría que ser. No tendría que ser lo primero. claro, sí, yo abogo más por lo que vos mencionabas, la responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Totalmente, Porque, totalmente, totalmente. Es que bueno, justamente se tiene que entender así. El derecho es algo colectivo, el derecho no es algo individual. Quienes abogan por el derecho individual, que eso también había un título que, bueno, que no lo sumé al habla porque si no por ahí se me va a hacer muy largo, los que abogan al individualismo, como había puesto de título la desfachatez de la libertad individual como ideología, eh, es en cierta parte me cago en la otredad, directamente. Ni siquiera se puede decir que es un hedonismo positivo citando a Onfray. Es un hedonismo negativo, negacionista, eh, y, y es por y para sí. O sea, solamente piensan en el individuo, sí, no en la otredad, si es lo que vamos a eso, ¿no? bien, gracias, Jerónimo. No, por favor, gracias a vos, Ari. Bueno, ya estamos en tiempo, son las 6 de la tarde. Buenísimo. Invitaba a que sigan participando del cronograma del ENF. Ahora se va a estrenar un video YouTube, ahí se fijan en el cronograma. Y bueno, espero que nos sigamos viendo en distintas reuniones de Zoom que vamos a ir teniendo. Gracias a todos por participar. Gracias chicos y chicas, un gusto. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta Adiós. luego. Gracias a todos. Vamos a ver.